¿Qué tal? Videotutorial número 35 del curso en el que iniciamos la construcción de un nuevo gran proyecto de aplicación web. Se trata de una tienda online totalmente operativa y funcional. Son los populares carros de compra, o también llamado en algunos casos bolsas de compra, que reproducen online el proceso de un autoservicio por el cual nos desplazamos con nuestro carro de compra viendo los distintos artículos y poniendo dentro del carro aquellos que queremos comprar. Cuando terminamos de realizar las compras vamos a la caja donde efectuamos el pago. Pues el proceso en la tienda online es exactamente el mismo. Vamos a empezar viendo el funcionamiento global de la aplicación que queremos crear. Y hay que empezar señalando que esta aplicación tiene dos partes claramente diferenciadas, una para los usuarios que quieren comprar y otra para el administrador o los administradores que tienen que gestionar la tienda online. Son dos partes diferenciadas, aunque comparten en gran medida código, como veremos ahora. Cuando una persona está logueada como administrador, la información que aparece no solo puede entrar en la parte de administrador, sino que la información que aparece cuando está en la parte que podemos denominar del catálogo es distinta. Se trata, por lo tanto, ya de una aplicación con un nivel de complejidad que podemos considerar claramente alto, pero que, siguiéndolo con detalle, y si seguiste el curso hasta aquí, puedes sin duda alguna entenderlo, espero que lo más perfectamente posible. Incluso veremos cómo parte de lo que utilizamos en esta aplicación son trozos de código exactamente iguales a los que ya utilizamos en la anterior, siempre que esto sea posible. Incluso en este caso utilizaremos una estructura de división entre la parte que se ve en pantalla y lo que es la parte lógica totalmente separada. Señalar por eso en un principio que a lo que es el aspecto no es en lo que nos hemos centrado fundamentalmente. Creo que tiene un aspecto de acabado medianamente logrado, pero eso no es el tema fundamental, sino que lo que nos interesa es saber cómo crear la aplicación. Ahora esta aplicación, haberle puesto una imagen de fondo o haberle añadido alguna otra cosa, pues eso a estas alturas se puede hacer sin el más mínimo problema. Vemos entonces la aplicación y empezamos viendo el funcionamiento de la parte de un usuario que entre en nuestra aplicación. Pulsamos aquí para ir a la página de inicio y aquí tenemos la entrada en la que, como vemos, simplemente tiene el acceso a las distintas categorías. Recuerda que estamos hablando de una librería online de los tipos de libros que tenemos dividido por categorías y después dentro de cada categoría los libros. Para el ejemplo hemos incluido algún libro dentro de uno de los apartados, novela histórica, y ahora recuerda que esto es dentro de un conjunto de una aplicación y cuando pulse sobre novela histórica vamos a esa categoría y podemos ver, como aquí puedes observar, un listado con los distintos libros que forman parte de esta categoría. Le añadimos a cada uno una imagen. Cuando ahora pulsamos sobre cualquiera de los enlaces accedemos a una información más en profundidad de cada uno de los libros en concreto. Puedes observar cómo aparecen distintos botones en las distintas partes y aquí podemos en cualquier momento, cuando encontramos un producto, ya decíamos antes comparándolo como cuando vamos con el carrito por el supermercado, cuando vemos un producto que nos interesa, este libro, pues lo meto al carro. Pulsamos sobre añadir al carro y observa cómo inmediatamente nos aparece la información del libro que añadimos, el precio y la cantidad, y aquí como vemos el total de 26. También vemos como aquí arriba nos aparece lo mismo con el total de lo que llevamos acumulado. Si ahora ya quisiéramos ir a comprar, pulsamos sobre ir a la caja. Si queremos seguir comprando más productos, pulsamos sobre continuar comprando y podemos ir añadiendo todos los productos que queramos. Una vez terminado el proceso, pulsamos sobre ir a la caja y observa como aquí nos aparece lo que hemos comprado,
el total, y ahora aquí tenemos que cubrir los detalles con toda nuestra información para pasar posteriormente a comprar, o si quisiéramos también a continuar incluyendo nuevos productos. Si pulsamos sobre comprar después de haber cubierto los datos, aquí en caso de que el envío sea el mismo que los datos de nuestra información, no es necesario volverlo a cubrir. Y al pulsar sobre comprar, como vemos, nos lleva al proceso en el cual podemos elegir una tarjeta de crédito y la información a enviar. Podemos poner cualquier dato, en este caso, para probar. Y nos indica que se ha llevado a cabo el proceso y también incluye los gastos de envío para añadir. Ya decíamos que esta tienda online es totalmente operativa y puede utilizarse. Lo único que habría que cambiar es este script final que nos lleva, en este caso, simplemente a una página de información, y que en realidad lo que tendríamos que hacer es contratar con uno de los sistemas, de los múltiples sistemas de pago que hay por tarjeta, para efectuar o llevar a cabo la transacción. Las transacciones nunca se hacen en la misma página, sino que tiene que ser alguna entidad de crédito, un banco, con el que contratemos ese servicio y al que le tendríamos que pasar una información. Pues lo único que teníamos que hacer para que este carrito fuera totalmente operativo es, en este último script, incluir la información que nos tiene que dar el banco para conectar con su sistema de pago online. Pero toda la información que nos va a requerir, que en este caso sería quiénes somos los que vendemos, quién es el comprador y los datos del comprador de la tarjeta de crédito, sí que ya están incluidos, y por lo tanto simplemente con poner esa información que en esta página lleve a la página del sistema de crédito, ya tendríamos un sistema totalmente operativo de pago online. Como decíamos, la tienda online consta de dos partes fundamentales. Esta es el catálogo y el sistema de compra por parte de los clientes, y la otra que es el sistema para el administrador. Ya veremos cómo hay páginas solo para el administrador y cómo estas páginas, cuando son vistas por alguien que está logueado como administrador, aparecen distintos botones, ya que en este caso no tiene sentido que el administrador vaya a usar el sistema para comprar. Y no tenemos ningún enlace aquí para entrar en la parte de administrador, ya que no tiene sentido. Hay que hacerlo pulsando, aquí lo vemos abriendo la dirección, que en este caso es la misma dirección en la que le pongas, y es el archivo al que tenemos que llamar, se llama login PHP. Cuando pulsamos sobre login PHP, vamos a la parte donde permite loguearse, pero en este caso el login, porque para los usuarios no es necesario. Sí será necesaria después crear una sesión de usuario cuando entre, pero en el administrador tiene que tener un login para entrar. En este caso, el que va a ir por defecto simplemente es admin y admin, para poder entrar sin ningún problema. Y pulsando entramos en la parte de administración, que aquí tenemos con los distintos apartados. Como vemos en los enlaces que contiene la parte de administración, de nuevo son simplemente los enlaces que después podríamos darle la estética que quisiéramos, nos permite ir al sitio principal, pero como veremos ahora, un sitio principal que tiene diferencia respecto a si es un usuario. Nos permite añadir nuevas categorías dentro de la base de datos, nos permite añadir nuevos libros en las categorías y nos permite también, si quisiéramos, cambiar la contraseña del administrador. Como podemos ver en los enlaces, desde este podemos añadir una nueva categoría dándole un nombre, y desde este podemos añadir un nuevo libro incluyendo toda la información desde el ISBN hasta la descripción que le podemos dar a ese libro. Lo veremos posteriormente también cuando veamos cómo están creados los scripts, pero en este caso, como vemos en la parte del catálogo, cada libro lleva acompañado una imagen. Aquí no aparece el lugar donde poner la imagen, porque lo que tenemos que hacer es darle a cada imagen el nombre del ISBN, y de ese modo ya la incorporará automáticamente
junto con cada libro. Y también, como decíamos, como administrador, en caso de que quisiéramos dejar de estar identificados como administrador, tendríamos que pulsar sobre Logout, porque si entramos como administradores en el sitio principal, tiene diferencias respecto a lo que veíamos antes. Para empezar, aquí tenemos la posibilidad de ir al menú de administración en cualquier momento, y si ahora vamos a una de las categorías, vemos como antes los libros, pero observa como aquí también los menús que aparecen y que nos permite acceder en nuestra aplicación son distintos. Nos permite ir al menú de administración y nos permite editar la categoría en la que estamos, que en este caso es novela histórica, y desde aquí podríamos modificar las características de esta categoría, o podríamos también borrarla. Sería darle un nuevo nombre o borrar la categoría. Del mismo modo, si accedemos a cualquiera de los libros, tenemos también la posibilidad, aquí como vemos tenemos los datos, aparece la imagen, podemos editar cualquiera de los libros y desde aquí podríamos modificar sus datos, la información que tenemos, el texto, el precio o cualquier otro de los datos. Como vemos, por tanto, una aplicación muy completa con todo lo fundamental para crear una tienda online totalmente funcional. Vamos entonces a empezar el proceso de análisis de la aplicación, como ya hicimos con la otra y como debe hacerse siempre. Lo primero, imaginémonos que recibimos el encargo de crear una tienda online y lo primero que tenemos que plantearnos es lo que necesitamos para poder crear esa aplicación, y aquí tenemos resumido lo fundamental que permitirá que nuestra aplicación funcione. Necesitamos, en primer lugar, va a ser una aplicación basada en base de datos y por lo tanto tendremos que crear una base de datos donde poder almacenar los distintos productos y la información sobre ellos, así como almacenar, después de que haya algún pedido, la información del pedido final, como puede ser la dirección de envío del cliente. Por lo tanto, para empezar, veremos después qué tipo de base de datos y qué tablas tenemos que crear, pero para empezar es una aplicación que necesita una base de datos. En segundo lugar, la aplicación tiene que contar con un catálogo por el que puedan moverse los clientes. Va a estar dividido en distintas categorías y dentro de cada una de esas categorías los distintos productos y cada producto con información, como veíamos, sobre tema, una imagen, precio. Por lo tanto, el catálogo será una de las partes claves dentro de la aplicación. Una tercera parte clave en la aplicación va a ser, le llamamos aquí carrito de compras, que es también el nombre que se da en general a este tipo de aplicaciones, pero con ello nos referimos a la parte de la aplicación donde haremos, mediante la creación de una variable de usuario, que podamos en todo momento seguir la pista de ese usuario, ver qué productos va seleccionando y va incluyendo en su carrito de compra y al mismo tiempo también poderle dar información sobre cuál es el valor de lo que lleva almacenado en ese carrito de compra en cualquier momento. En cuarto lugar, tendremos que hacer también un script donde se lleve a cabo todas las operaciones de la compra. Después de que el cliente haya elegido los productos, tendrá que ir a una especie de caja virtual donde podrá llevar a cabo el pago, después de determinarse cuál es el precio, de darnos la dirección a donde quiere que se envíe y de dar los datos para el cobro. Por lo tanto, el script de caja es otra de las partes clave en nuestra aplicación.
Y en quinto lugar, recuerda que acabamos de ver ahora su funcionamiento. La aplicación va a tener también una interfaz de administración desde la cual podamos gestionar totalmente nuestra tienda online, donde podamos incluir nuevas categorías, modificar las que hay, en general poder controlar todos los productos que hay en nuestra tienda online. Por lo tanto, estas son las 5 partes clave que necesitamos para nuestra aplicación: la base de datos, el catálogo, el carrito de compras, el script y la parte de administrador. Y en segundo lugar, lo que tenemos que plantearnos es qué es lo que queremos que haga nuestra aplicación. Necesitamos, por un lado, un modo para poder conectar la base de datos con el navegador del usuario y que se intercambien datos, se intercambien información. Los usuarios, a partir de esto, tienen que poder navegar por los distintos artículos y las distintas categorías que forman nuestro catálogo. Además, los usuarios tienen que poder seleccionar artículos de ese catálogo y comprarlos, que sería algo similar, siguiendo con la comparación, a coger un artículo y meterlo dentro del carrito de compra. Tenemos que hacer una aplicación que sea capaz de controlar esos artículos que el cliente vaya incluyendo en su carro de compra y, por lo tanto, que haya un seguimiento de esa selección. También necesitamos que cuando haya terminado de seleccionar productos pueda ver el total de su pedido y pueda la aplicación hacerse con los detalles del envío, los detalles del pago y procesar ese pago. Por lo tanto, es el procesamiento de todos los datos necesarios también para que la aplicación sea totalmente funcional. Y por último debemos crear también la interfaz del administrador para la librería online para que los administradores puedan añadir, editar y modificar tanto libros como categorías del catálogo online. Para empezar, para construir el catálogo online, tendremos que utilizar una base de datos. Ya usamos base de datos en la anterior aplicación, aunque en este caso tendremos que añadir algunas nuevas posibilidades, como es la de poder añadir distintas categorías para los libros, como indicamos en los requerimientos para la creación de esta aplicación. También tendremos que poder añadir en esa base de datos información que nos dará el usuario sobre la dirección del envío o los detalles de pago. Por lo tanto, ya sabemos de forma bastante clara, tenemos que saber cómo construir una base de datos MySQL y cómo conectarse con ella usando PHP, y esta parte de la solución, por tanto, no es nada nuevo, aunque sí que va a tener variantes. En segundo lugar, seguir las compras del usuario mientras se vaya moviendo por la tienda. Podríamos hacerlo de distintos modos. Hay dos formas básicas en las que podemos seguir las compras de los usuarios mientras visitan el sitio. Una es poner la selección que vaya haciendo dentro de la base de datos y la otra es usar una variable de sesión. De las dos vamos a utilizar la de la variable de sesión, que es más sencilla y es mucho más práctica, y en este caso usar la base de datos es un error que no debe hacerse. Usar la variable de sesión en lugar de la base de datos, por un lado, nos evita tener que estar escribiendo constantemente datos dentro de la base de datos y haciéndole peticiones. Pero además evitará la situación de que terminemos con un montón de datos basura dentro de nuestra base de datos de los usuarios que simplemente navegan por el sitio. Todos lo hicimos muchas veces, marcan una cosa, marcan otra, pero al final no terminan por realizar la compra. Eso recargaría nuestra base de datos de forma totalmente inútil y, por lo tanto, es mucho más viable, factible y cómodo utilizar la variable de sesión para hacer este seguimiento de las selecciones del usuario. Después, cuando se lleva a cabo la compra, es otro tema, como veremos.
Por tanto, en el modo en el que va a trabajar la aplicación, tendremos que diseñar una variable de sesión y configurar variables para almacenar las selecciones del usuario. Cuando el usuario finalice su compra y pague, entonces es cuando pondremos esa información en la base de datos como un registro de esa transacción. También podremos usar esa variable de sesión para que en cualquier sitio, en este caso nosotros lo pondremos en la parte superior, ya te pudiste mejor fijar antes cuando vimos cómo funcionaba la aplicación, en todo momento podrá ir viendo el número de artículos y el coste total de los artículos que vaya añadiendo en su carro. Por lo que se refiere al procesamiento del pago, a la caja, lo que vamos a hacer en el proyecto es añadir el pedido del usuario y recoger los datos, los detalles que nos dé para el envío del producto. Pondremos una última función que sería la del procesamiento del pago, pero en este caso tendremos, si queremos poner en práctica la aplicación en su conjunto, tendríamos que contratar con uno de los muchos servicios de instituciones de crédito que hay, pues yo imagino que habréis visitado alguna, y en el momento del pago, después de que se hace todo lo que hacemos en la tienda online, hay que conectar con uno de esos servicios, que puede ser de muchos bancos, lo tienen, y sería ese banco el que llevara a cabo la transacción. Esa transacción comercial, desde luego, no podemos hacerla nosotros mismos, sino que tiene que hacerla una institución de crédito, como es lógico. Lo que habría que hacer en ese caso es contratar una institución de crédito esa función, nos daría una serie de datos que serían los que tendríamos que poner en ese script para que cuando el usuario pulsara sobre pagar se conectara con esa institución donde llevarían a cabo la comprobación de los datos. El modo en que suelen funcionar esos sistemas son en todos los casos bastante similares y lo que hace el sistema de pago es transmitir los datos al banco y devuelve un código de correcto o diferentes tipos de error en caso de que no se pueda tramitar el pago. A cambio de eso, esas instituciones de crédito lo que hacen es pues cobrar una cantidad, tanto una cantidad anual como una cantidad por cada una de las transacciones que se lleva a cabo, aunque eso, en cada caso, pues el que quiera llevarlo a cabo tendrá que ver cuáles son las condiciones impuestas por la institución. Y el sistema de pago que elijamos pues necesita también información de los clientes, como tiene que ser pues el número de la tarjeta de crédito, o también información nuestra para saber a quién tiene que acreditar el cobro que se va a hacer y también informar de que el pago se ha hecho de forma correcta. Podemos también calcular el total de un pedido a partir de esa variable de sesión que hacemos antes aquí en el carrito de compra del usuario y registramos los detalles del pedido final en la base de datos y al tiempo que registramos esos datos en la base de datos borramos la variable de sesión que por lo tanto ya no tiene sentido que continúe existiendo. Y además de todo esto, también construiremos la interface del administrador, desde donde podremos añadir, borrar y editar libros o categorías de la base de datos. Una edición común que podemos hacer para, por ejemplo, alterar el precio de un artículo para una oferta o cuando queremos almacenar nuevos artículos dentro de nuestra base de datos. Pues a partir de lo que llevamos dicho hasta ahora vamos a intentar ya crear un diseño general de la solución para nuestra aplicación poniendo todas estas piezas juntas. Como ya decimos, la aplicación va a tener dos vistas básicas fundamentales que son la vista del usuario y la vista del administrador. Y después de considerar la funcionalidad que requiere cada uno de esos dos diseños, pues creamos estos esquemas, estos diseños de flujo, en los que podemos ver cómo tiene que ser la funcionalidad final de la aplicación. En este primer diagrama, en el que vemos la vista del usuario, la entrada,
que será a través de un archivo llamado index.php, nos llevará a un lugar donde aparezcan las distintas categorías que forman nuestro catálogo. Desde aquí el usuario puede desplazarse a cualquiera de las categorías donde le aparecerán la lista de los libros, y desde aquí puede también desplazarse a un libro en concreto donde tiene detalles de esos libros. En todas estas páginas, como vemos, nos podemos mover entre ellas, volver a la categoría para ver otros libros de otras categorías, o volver a una de las categorías para ver otros libros dentro de la misma. Por lo tanto, esta es la primera parte en la que vemos las categorías, los libros de cada categoría y los detalles de un libro en concreto. Y nos podemos mover de un lugar a otro. Y desde la página donde tenemos los detalles de un libro en concreto, podemos decidir añadir este libro a nuestra cesta, a nuestro carrito, con lo cual pasamos a la otra parte de la interfaz del usuario, que es la que permite incluir dentro del carrito distintos productos y posteriormente llevar a cabo todo el proceso de pago. Después de añadir un producto al carrito, podemos volver a las categorías para seguir viendo más libros, moviéndonos como decíamos antes, o bien ya podemos directamente ir a comprar, y en esta parte pues tendremos primero que pulsar sobre comprar, tendremos que dar los distintos datos para poder llevar a cabo el pago, y por último que se lleve a cabo el proceso de pago para terminar con el mismo. Por lo tanto, la interfaz de usuario, vemos aquí en este diagrama de flujo cómo tenemos que organizarla, y a partir de esto ya sabemos las páginas que necesitamos crear y las relaciones entre ellas que tienen que existir. Y en este otro diagrama tenemos el esquema de la interfaz del administrador, que tiene unos cuantos scripts, pero la mayor parte del código, como veremos, ya no es nuevo. Mucho del código es muy similar al que utilizamos en la anterior aplicación. Por una parte, la interfaz del administrador va a permitirle a todo aquel que esté logueado como administrador poder insertar libros, insertar categorías, nuevos libros, nuevas categorías, cambiar su password o hacer logout. Pero el modo más sencillo para poder llevar a cabo la edición y la eliminación de libros o categorías que ya existen es mostrar al administrador una versión en parte diferente de la interfaz del usuario del sitio que víamos antes, y que cambia cuando estás logueado como administrador y permite opciones que no están visibles para los usuarios. Como veíamos antes, el administrador puede navegar por las categorías y los libros, pero en lugar de tener acceso al carro de compra, lo que puede es ir a una categoría o libro en particular y editar o borrar ese libro o categoría. Tenemos por tanto que hacer los mismos scripts para el usuario normal y para el administrador, y de ese modo, con variaciones, nos permite salvar mucho tiempo y trabajo. Y aquí vemos ya la estructura con todos los archivos que van a formar nuestra aplicación, en la cual, como vemos, la distribuimos en primer lugar en 5 módulos. Realmente módulos son 3, pero lo incluimos también como módulos. Hablamos de uno al que llamamos MySQL, donde están los archivos que vamos a utilizar, que sirven para crear la base de datos, y también vamos a usar otro que nos permite ya incluir alguno de los datos, pues para que tenga información para trabajar con ella. Porque los módulos claves son los módulos del catálogo, del carrito y de la administración. Estos son los 3 módulos, administración, carrito y catálogo, que sí que son los que podemos considerar módulos de la aplicación.
porque el otro son las funciones que, igual que hicimos en el anterior proyecto, si recuerdas también, construiremos y usaremos un conjunto de librerías de funciones, lo que se denomina una función API, Application Program Interface, y de este modo podemos intentar separar de forma clara la parte de lo que va a ser la lógica de la aplicación de lo que es la interface o el aspecto de la misma. Por tanto, dentro de todos los archivos que forman la aplicación, los archivos MySQL, los archivos de las funciones que se utilizan después en los distintos módulos y los tres módulos que forman la aplicación, el catálogo, el carrito y la administración. Estos diagramas y mapas conceptuales, ahora no vamos a ver todo lo que aparece en él, pero sí que iremos haciendo referencia a ello a medida que vayamos creando la aplicación. De nuevo repito que ya hablamos de aplicaciones complejas que requieren un proceso de planificación muy sólido y si quieres meterte en profundidad en este tipo de temas, recuerda que es lo fundamental para hacer un buen trabajo, planificarlo bien antes. Cuando hablamos de este tema de la planificación, he recibido distintos comentarios, muchos de ellos muy interesantes, de gente que comentaba la posibilidad de hacer este tipo de mapas conceptuales, incluso algún otro programa. Yo lo he hecho con Visio, con el programa de Microsoft, que realmente permite no solo crear módulos de este tipo, sino como veremos ahora, ya lo veíamos antes, esta salida en página web, que permite aumentar el tamaño o, como es en este caso, lo que he hecho es para cada una de las partes, para indicar en cada uno de los archivos cuál es la función, pues podemos desde aquí irlos viendo, como vemos los 5, vemos por ejemplo catálogo, y aquí tenemos exclusivamente el catálogo que podemos ampliar, y ahora con cada archivo aparece la información al lado indicándonos qué es lo que hace cada uno. Esto ya digo no es ahora cuando lo vamos a ver, pero posteriormente cuando vayamos creándolo, o desde luego esto va a acompañar como siempre al material del video tutorial y puede quedar como una referencia para en un momento determinado buscar información sobre cada uno. Aquí se encuentran todos los archivos que forman la aplicación. Aquí tenemos el de MySQL, de nuevo podemos acercarlo con este sistema realmente muy práctico que incorpora Visio en la versión que se hace para HTML. Y estos que son los que más tienen administración, que son muchos, aquí lo tenemos y podemos acercarlo lo que queramos y movernos para ir viendo en cada caso las partes que nos interesan y la función. Aquí tenemos todos los archivos explicados de nuestra aplicación. Aquí las funciones del mismo modo. Una vez que ya tenemos claro qué es lo que queremos que haga nuestra aplicación y qué necesitamos para que lo haga, vamos ahora a ir viendo paso a paso cada uno de los módulos, de estos 5 que llamamos módulos, que van a formar nuestra aplicación. Empezaremos, ya lo hicimos en otra aplicación que creamos, con la creación de la base de datos, por lo tanto con lo que denominamos el módulo MySQL. Estamos ante una aplicación que ya tiene una cantidad considerable de código y muchas de las funcionalidades que van a aparecer ya las hemos visto bien durante el curso o también en la otra aplicación que ya hemos creado. Por lo tanto, aunque veremos todo en detalle, es imposible querer hacer un videotutorial o un grupo de videotutoriales sobre la creación de la aplicación de este tipo y querer explicar paso a paso cada una de las líneas. Creo que eso ya, aparte de que sería muy redundante, no tiene sentido. De todos modos, como siempre, intentaremos ser lo más precisos posibles, pararnos en todo aquello nuevo que aparezca y, en algunos casos también, volver sobre temas especialmente importantes, aunque ya habláramos de ellos.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las comillas mágicas? Recuerda, lo vimos en la anterior aplicación. Si tienes dudas de lo que estoy diciendo, vuelve a mirarlo en la anterior. Tiene que estar activado en nuestro PHP INI, las comillas mágicas. Y si no es así, si no lo puedes hacer y no estuviera, que en la mayoría está, pero si usas un servidor externo y no estuviera, entonces tendrías que hacerlo añadiendo la función add slash y strip slash, que también está explicada ya en el curso. Por lo tanto, recuerda que para que funcione la aplicación tal como va, tienen que estar activadas las comillas mágicas, y si no, hay que modificar el código añadiendo add slash cuando enviamos datos a la base de datos y strip slash cuando los recuperamos. Pues empezamos, como decíamos, explicando a partir de la base de datos, viendo su estructura. La aplicación en esta ocasión cuenta con dos archivos SQL, uno al que denominamos book.sc del libro y el nombre que se utiliza para el carrito de compra en inglés, shopping cart, que es donde vamos a configurar la base de datos con las distintas tablas y campos que forman la base de datos. Y otro archivo SQL, el que llamamos populate SQL, que en este caso ya va a llevar incluidos determinados datos que puedes utilizar pues para que ya tenga información la aplicación, el carrito de compras, y no haya que añadirse después. Desde luego, esto puede modificarse, cambiarse, añadirse, borrarse o lo que se quiera, pero de este modo ya lleva una serie de datos incluidos que, tanto en un caso como otro, simplemente tienes que colocar en tu base de datos mediante el uso de PHP myadmin, como vimos ya también muchas veces a lo largo del curso. Este es el archivo SQL que utilizamos para crear las tablas de nuestra base de datos de la tienda online, y que en gran medida es muy similar a las distintas bases de datos que creamos en la parte del curso dedicado a MySQL. Aquí tenemos un esquema de la base de datos con las 6 tablas que forman la base de datos y con los campos que tiene cada una de estas bases de datos. Ya dijimos en la anterior aplicación que en toda la creación de código, y ahora aquí en la base de datos, tanto el nombre de las tablas como los campos, vamos a utilizar términos en inglés. Recuerda que cada vez en PHP, en los códigos abiertos, existen multitud de funciones que se pueden compartir, y el idioma aceptado en su construcción es el inglés. No nos vamos a salir de esa norma. Creo que a la larga es muy importante que nos vayamos haciendo con una buena biblioteca de materiales, librerías que podamos reciclar, y vamos a conseguirla siempre en inglés, y es necesario, para que sean compatibles, que lo usemos también en nuestras propias creaciones. Veremos en esta aplicación ya, por ejemplo, cómo el sistema de login que vamos a utilizar, aunque sea solo para el administrador, vamos a utilizar un sistema de login que prácticamente es el mismo que utilizamos en la otra aplicación, aunque, como puedes ver de entrada, esta aplicación y la anterior no tienen prácticamente nada que ver en cuanto a su uso, pero al necesitar hacer algún sistema de identificación de usuarios, sean administradores o si fueran los usuarios, que en este caso no lo es, pues el tener esas librerías que nos permiten llevarlo a cabo, desde luego que facilita mucho el trabajo, lo hace mucho más rápido, y creo que se entiende perfectamente la importancia de acumular esos materiales y tenerlos bien organizados y siempre preparados. Si vamos viendo una a una las tablas que forman nuestra base de datos, vemos en primer lugar que tenemos una tabla de la base de datos, la que llamamos clientes, customers. Si recuerdas, ya creamos en los ejemplos que hicimos en el curso dedicados a MySQL algo similar, aunque los campos que formaban nuestra tabla clientes, en aquel caso en el que recuperábamos información de los usuarios, eran menos. Ahora, al querer hacer
una aplicación ya más profesional, más realista, pues como ves ampliamos los campos en el que recogemos datos como el código ZIP, el país, el estado, la ciudad, la dirección, el nombre y una clave que en este caso es el Customer ID. Y observa cómo creamos otra tabla a la que llamamos pedidos, orders, y en ella, si ves, vuelven a recuperarse prácticamente los mismos datos, pero en este caso son los datos de envío que pueden coincidir con los datos del cliente donde se va a efectuar el pago o pueden no coincidir. Por eso, como ves, existe una dirección en Customers y existe una ship address o una dirección de envío en orders. Lo mismo pasa con el país, con zip, con state. La razón es esa, que no tiene por qué ser la misma dirección la que tengamos del cliente y la del envío. Otra de las diferencias que presenta esta base de datos respecto a la que utilizamos como ejemplo cuando explicamos MySQL en el curso es que aquí añadimos una nueva tabla de categorías, ya que los libros no aparecen directamente, sino que aparecen divididos por categorías. Por lo tanto, tenemos una nueva tabla llamada categorías con los campos ID, categoría ID y el nombre de la categoría, y para enlazarlas en la tabla libros, aparte de lo que ya tenía, el ISBN, autor, título, que ya lo vimos, le añadimos CatID para poderla relacionar con categorías al tener esa clave para utilizar en las dos. Otra diferencia que hay en el pedido de los artículos, le añadimos también uno con el precio, ya que podría ser que el precio se modificara desde el momento en el que está hecho el pedido, y por lo tanto hay el precio del libro, que será el que aparezca aquí cuando se hace el pedido, pero si por cualquier circunstancia pasado el tiempo fuera distinto, que quedará remarcado el precio del artículo cuando fue pedido. Por lo tanto, se incluye dentro de la tabla de pedido los artículos pedidos con el orden de pedido, el ISBN y el precio y la cantidad del producto. Y añadimos, no estaba tampoco en los ejemplos que utilizamos, una nueva tabla a la que llamamos tabla admin, en la que podemos almacenar los detalles del login con el nombre de usuario y contraseña para poder identificarse el administrador. Sin embargo, lo que no aparece, que veíamos en el otro, es una tabla que llamamos comentarios, donde podemos poner información sobre el libro. En este caso, como puedes ver, lo modificamos y añadimos dentro de libros un nuevo campo con descripción en el que podemos poner un breve informe sobre lo fundamental del libro. Pues esta es nuestra base de datos, es lo que tienes que empezar por hacer, crear la base de datos y subir el archivo SQL para que cree automáticamente las tablas y los campos con sus distintas especificaciones que puedes ver para cualquier detalle concreto en el propio archivo SQL o también en el PHP admin. Después de crearlo, pues puedes ver allí las tablas con sus especificaciones. Como decía también antes, irá incluido también el archivo populate SQL, que simplemente son unos datos para que la base de datos no esté vacía, y es una información que después pues puedes modificarla del modo que quieras. Pues después de la base de datos vamos a pararnos ahora en analizar el módulo catálogo, que este sí que de forma más adecuada podemos llamarle sin duda módulo. Aquí podemos verlo. El módulo formado por 3 scripts y que son lo que nos permiten que nuestros usuarios que visiten la página puedan moverse por los distintos artículos y poder ver las características que tiene cada uno de ellos. Este módulo está formado por 3 scripts y dentro de él se encuentran la página principal del catálogo, la página de categorías y la página de detalles de libros. Cada una de las páginas depende de uno de los scripts y la página principal del sitio está producida
por el script llamado index.php. Aquí podemos verlo mejor. Y aquí podemos ver la salida en pantalla de este script index.php, que es el que se encuentra el usuario, el cliente, cuando entre en nuestra aplicación. Como vemos, en él aparecen los enlaces a las distintas categorías que forman nuestro catálogo. Observa cómo, además de la lista de las categorías del sitio, hay un enlace al carrito de compra en la esquina superior derecha de la pantalla y alguna información sobre lo que hay en el carro. Esto va a aparecer siempre en cada página mientras sea el usuario el que navegue y el que esté comprando, para darle la posibilidad de ver el carro y tener información de lo que lleva en cada momento incluido dentro del carro y el costo total. Como decíamos, el módulo catálogos está formado por 3 scripts. El primero, el index.php, que es el de introducción y donde tenemos los enlaces a las distintas categorías. Si pulsamos sobre alguna de las categorías, vamos al segundo de esos scripts que forman el módulo, que en este caso es el que nos muestra los libros para una categoría en concreto, que esta es la categoría de novela histórica. Si lo vemos aquí en el diagrama, aquí tenemos ese otro script, que es el script showcat.php, que muestra todos los libros de una categoría en particular. Y ahora, si pulsamos sobre cualquiera de los libros que aparecen en la categoría, vamos al tercero de los scripts del catálogo, que es el que muestra los detalles en concreto de cada libro y que tiene el nombre de showbook.php. Mostrar libro. Aquí lo vemos, estamos en el script donde tenemos de la categoría, donde tenemos todos los libros de una categoría. Si pulsamos sobre cualquiera de los libros, entramos dentro del tercero de los scripts, el de Show Book, que nos muestra la información en concreto de ese libro. Y en este script, donde tenemos la información del libro, aparte de mantenerse, como decíamos, el enlace para ver el carro y la información con los artículos que haya incluidos y el precio, como vemos, aparecen dos nuevos enlaces que nos permiten añadir este libro al carro, o nos permiten, pulsando sobre continuar comprando, volver otra vez a las categorías para buscar otros artículos. Esto lo veremos posteriormente cuando hablemos del módulo del carrito de compras con el que están enlazados. Pues, entendida la estructura de este primer módulo, vamos ahora a ver cada uno de los 3 scripts que forman esta parte de nuestra aplicación, y empezamos con el primero de ellos, que aquí vemos que es el index.php. Primer script que, si recuerdas, lo que hace es listar todas las categorías que aparezcan dentro de nuestra aplicación. El script empieza por incluir el archivo book.scfns.php, que es el que incluye todas las librerías de funciones para esta aplicación. Tiene que resultarte familiar, muy similar al que usábamos en la aplicación ya creada, donde lo único que hace este archivo es includes a los distintos archivos donde tenemos centralizadas las funciones por tema al que las dedicamos. Y después de eso, lo que tenemos que hacer es iniciar una sesión mediante el uso de sesión Start, que va a ser necesario para que la funcionalidad del carrito de compra sea total. Cada página en el sitio usará esta sesión que iniciamos, el inicio de sesión. Como vemos, en el script hay también unas cuantas llamadas a funciones de salida HTML, ya usadas también en la otra aplicación y explicadas siempre con alguna variante, pero vemos de nuevo la función doHTML header y la función doHTML footer.
funciones que, si recuerdas de la otra aplicación, se encuentran dentro del archivo output fns.php. Aquí vemos la función doHTMLHeader y si buscamos más hacia abajo encontraremos, aquí la tenemos, la función doHTMLFooter. En nuestro script index.php tenemos también otras partes del script donde vamos a comprobar, para empezar, si el usuario está logueado como administrador o no. Ya veíamos cuando probamos la aplicación al principio que cuando entramos en la parte del catálogo como administrador se ven distintos botones que cuando están como usuario. Y observa cómo es en esta parte donde, en caso de que haya una sesión registrada con el nombre de admin user, que es la variable de sesión, entonces se tienen que mostrar los botones que aquí vemos, display buttons, los que aquí se indican. Y la parte más importante de este archivo, que es el que tenemos aquí, sobre todo con estas dos líneas de código, en la que, como puedes ver, utilizamos las funciones getCategories y aquí displayCategories. Una y otra. La función getCategories, a la que, como vemos, no se le pasa ningún parámetro, se encuentra dentro de la librería de funciones bookfns.php. Y la función displayCategories, a que, como vemos, le tenemos que pasar una variable catArray, que ya veremos que se crea justo en getCategories, esta es la que nos va a permitir ver en pantalla las categorías y por lo tanto se encuentra dentro de la librería de funciones output fns.php. Las vemos ahora en detalle, pero para explicar primero su funcionalidad. Por lo tanto, lo que hacen es esta función getCategories, lo que va a hacer es devolvernos un array con las categorías que tengamos en ese momento en el sistema. Y este resultado se lo tendremos que pasar a displayCategories para poder ver el resultado en pantalla en el navegador. Aquí lo vemos dentro de bookfns.php, la función getCategories, que nos va a permitir recuperar de la base de datos las distintas categorías que forman nuestro catálogo en ese momento. Como puedes ver en el código, esta función lo que hace es conectarse a la base de datos mediante el uso de dbconnect, ya usado en muchas ocasiones, y mediante una petición, un query, recupera, aquí lo tienes, de categorías, por lo tanto de la tabla de categorías, el ID de la categoría, catID, y el nombre de la categoría, catName. Y dentro de esta función, en la otra parte, lo que hace, usamos una nueva función que puedes ver aquí, que se llama dbResultArray, y al que tenemos que pasar como parámetro resultado. Es una nueva función dentro de la función, y que en este caso se encuentra dentro de las funciones de bfns.php. Si recuerdas, esta librería en la anterior aplicación solo tenía la función para conectarse a la base de datos, en este caso le añadimos una más. Aquí podemos ver esta función dbResultArray. Función que lo que hace es recoger los datos de una consulta MySQL, recuerda que lo hacíamos aquí y lo guardábamos en la variable result, y es la que pasamos ahora aquí y convierte los datos de ese resultado en un array. Resultado que de nuevo almacenamos aquí, como vemos, con el nombre de result. Resultado que por lo tanto es el resultado de llevar a cabo la función getCategories, y que ahora, si seguimos lo que estamos haciendo en index.php, será lo que nos devuelva, por lo tanto, aquí con el nombre de catArray,
tendremos este resultado de usar la función getCategories. Pues veremos cómo ahora es este catArray el que tenemos que pasar. Aquí lo vemos a displayCategories, catArray, y es donde vamos a convertir ahora ese array en imprimible en pantalla tal como va a aparecer. Display Categories, función que se encuentra dentro de la librería de funciones Output FNS como PHP, como decíamos ya antes, y aquí podemos ver esa función Display Categories a la que hay que pasar como parámetro catArray que recuperamos de getCategories como veíamos ahora. Lo que hace esta función es mostrarnos cada una de las categorías como un enlace a las páginas que contienen los libros de esa categoría. Como vemos en un principio, ponemos un condicional para dar error en caso de que no se haya recuperado los datos y no tengamos, por lo tanto, valor para la variable catArray. En caso de que sí lo haya, como vemos, lo que hace aquí, en esta parte, va a ser mediante el uso del loop for each, de la que ya hablamos en otras ocasiones, para cada uno de los valores que exista, crear una entrada en la tabla con un enlace URL. Todos estos enlaces llevan a la misma página, que es la siguiente dentro de las de catálogo, que ya dijimos que se llama showcat.php, que será la siguiente que veamos. Pero cada uno de esos enlaces tiene parámetros distintos, la categoría ID y la categoría name, como vemos, van a variar cada vez que se vaya pasando por el loop for each. Y esto hará que, por tanto, los datos que aparezcan de la categoría sean distintos para cada una de ellas, aunque nos lleve siempre a la misma página. Por tanto, será el catID, el número ID de cada una de las categorías, el que determine cuáles son los parámetros que tengan que aparecer en la página a la que enlacemos, que siempre es la misma, pero con distintos valores. Página showbooks.php, que será la que empecemos a ver en el siguiente video tutorial. Creo que este ya es extremadamente denso y creo que es recomendable no seguir aumentando el tamaño, ya que son muchas las cosas que hemos visto. Son muchas las que nos quedan aún por ver. Espero que te interese este tipo de aplicaciones y que sigas los siguientes videotutoriales que espero ya muy pronto puedas verlos y completar esta ya compleja y magnífica